Bueno, entonces, por favor, si pudiéramos comenzar haciendo una oración, tal vez alguien de la Casa de Varones de La Paz, alguno de nuestros hermanos puede hacer una oración, por favor. Buen día. Quien guste puede hacer una oración, por favor. Adelante, hermano. Amén. 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 Se escuchaba un poco mal por la señal acá, pero lo importante es que Dios estaba entendiendo. Amén. Eso es lo Amén, que amén. por la señal no sé, pero muchas gracias, hermano, gracias. No se Y escuchó, pero estábamos orando con él también. eso, ajá, Amén. todos estábamos orando con usted, hermano. No se escuchaba, pero todos estábamos orando. Amén, amén. Y el Así Señor es. nos escucha. Y eso es lindo. Entonces vamos a comenzar el tema de hoy día. Vamos a ver lo que es la ceguera espiritual. Creo que es algo bastante necesario y con lo que todos lidiamos en algún momento, hemos lidiado o posiblemente podemos lidiar. También es una consecuencia. Si por favor pudieran desactivar el micrófono porque si no se satura la señal, mil disculpas, por favor, hay un micrófono encendido. Ah, ya está. Bueno, entonces vamos a ver la ceguera espiritual. Tenemos primeramente que saber que antes de conocer a Cristo, obviamente éramos ciegos, ¿verdad? Y eso es sumamente claro. La ceguera es causada por qué? Bueno, en este caso la ceguera espiritual, vamos a ver, porque también hay casos de ceguera física, ¿verdad? Vemos en la Biblia en las que Jesús dice, o sea, le preguntan, ¿no? ¿Quién pecó este o sus padres? Y Jesús dice, no, o sea, ni este ni sus padres, sino para que Dios sea glorificado. Y también, o sea, Dios es glorificado a través de las enfermedades físicas, pero también este caso de la ceguera física hace una ilustración a lo que es la ceguera espiritual y lo vamos a ver también más adelante, pero primeramente vamos a ver quién y cómo es causada la ceguera espiritual en 2 Corintios 4:4, por favor, si podemos ir todos a 2 Corintios 4:4. Y dice así. Vamos a leer desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí que dice a los que se perdieron, a los que estaban perdidos, no habla necesariamente de los creyentes que estaban en la iglesia y se apartaron, sino a los que desde la caída habían, o sea, estaban perdidos. Dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo aquí se está refiriendo a eso, de que la ceguera espiritual está en las personas que siguen en esa perdición todavía. Mientras nosotros no nos encontramos con Cristo, estamos camino a una perdición eterna. Entonces esas personas que siguen en el camino a perdición están ciegos espiritualmente. Dice el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, les ha cegado el poder comprender. Y esta palabra entendimiento es muy importante. No es solamente saber las cosas, porque hay mucha gente en la tierra que sabe que Jesús es el Señor, o que te pueden decir, sí, no, yo creo en Dios, me parece bonito lo de la Biblia,
me parece bonito lo que Jesús hacía y vivía, pero su entendimiento sigue cegado, sigue cerrado. Entonces no reciben a Jesús, no hay una transformación. Y esto es muy importante también saber. El entendimiento es como la experiencia de la información que ya hemos tenido. Ese es el entendimiento, el que ya bajamos todo lo que aprendimos y lo experimentamos con Dios, en Dios. Todo lo que yo escuché de Dios, ahora lo estoy experimentando. Entonces, eso es un entendimiento de lo que yo ahora conozco de Dios. Ahora entiendo cómo es que Dios es fiel, cómo es que Dios es Padre, cómo es que Dios corre hacia mí. Ahora entiendo, porque antes me habían dicho, y el versículo, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, de oídas seguíamos camino a perdición, pero la ceguera espiritual seguía permaneciendo. Entonces, aquí, ¿quién dice que es el que hace que resplandezca la luz del Evangelio? Es Cristo Jesús, el cual es la imagen de Dios. El único que viene a quitar esa ceguera es Cristo. Lo vemos en el caso de quién. Ahorita lo que más seguro tenemos en la mente es el caso de Pablo, ¿verdad? De Saulo, cuando estaba en camino y se aparece Jesús a él y Pablo queda ciego en ese momento, le pone una escama en el ojo. Y es porque también esto nos sirve para ver que luego el Señor es el mismo que manda a Ananías para que Pablo vuelva a ver, eso dice la Biblia. Pablo queda ciego cuando se encuentra con Dios, tiene que ir a otra ciudad hasta que venga un creyente que se llama Ananías, ora por él y cayeron escamas de sus ojos y él pudo ver. Entonces el único que puede hacer que nosotros veamos es Jesús, ¿sí? A través de otras personas. La Biblia dice que a través de pastores, a través de predicadores, el Señor puede sanar de la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque es la predicación de la palabra. Entonces, lo que nos sana de esa ceguera es Cristo mismo. El Dios de este siglo sabemos que es el enemigo, entonces nos ha cegado. Hay mucha gente que dice también, es que yo le predico y nunca recibe, nunca hace caso. Pero hermano, si para usted y para mí no hubiese resplandecido la luz del Evangelio por voluntad de Dios, tampoco hubiésemos aceptado, tampoco hubiésemos recibido, no estuviéramos aquí ahorita aprendiendo de la Biblia. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo más del Señor, es porque Él hizo que resplandezca eso en nosotros. Eso también nos lleva a tener compasión y misericordia con nuestros hermanos en su proceso. Es que no entiende, es que no quiere. No, es que el Señor ya está trabajando y el Señor va a seguir trabajando y va a hacer resplandecer la luz del Evangelio en esa persona. Porque la voluntad de Dios dice que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Entonces, ese es el corazón de Dios realmente. Cuando nosotros le predicamos a alguien, es que es un ciego espiritual y no quiere ver. Si bien la persona a veces es consciente y hay cosas que lo limitan y lo atajan, pero el Señor tiene un proceso con cada uno de nosotros y nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos que Dios tiene un proceso. Entonces, el Dios de este siglo, que es Satanás, es el que causa esa ceguera. También tenemos que saber esto. Si nosotros, ahora también habla aquí de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, cuando nosotros, aún siendo creyentes, estamos concurriendo una y otra vez en el pecado, que eso también está en la Biblia, muchas veces la incredulidad viene a causa del pecado, es una consecuencia del pecado, la ceguera espiritual. Ahí también tenemos que saber de que estamos siendo dirigidos por el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Es Satanás. Dios no nos va a dirigir hacia el pecado, nunca. Dios, en la traducción nosotros tenemos, no nos metas en tentación, pero en realidad, o sea, eso es un juego de palabras porque no es que Dios nos va a llevar a la tentación, Dios no hace eso. La Biblia dice que nosotros somos tentados según nuestras propias concupiscencias, o sea, nuestros malos deseos. Somos tentados según nuestros malos deseos. Alguien que no le llama la atención la fama no va a ser tentado con la fama. Alguien que no le llama la atención el dinero no va a ser tentado con el dinero. Entonces el enemigo sabe con qué tentarnos. Esto también es importante saber que el Señor no nos va a llevar a cometer un pecado y que estemos ciegos espiritualmente. No, el Señor más bien viene a traer la luz para sacarnos de esas tinieblas en las que hemos estado viviendo. Y podemos ver en Efesios 1:18. Efesios 1:18 dice así. Vamos a leerlo desde el
desde el 15, porque es donde comienza. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces acá dice que por la fe en el Señor Jesucristo, que el Señor dice que os dé espíritu de sabiduría. Entonces, y ahí recién va a venir, va a ser alumbrado nuestra vista, qué hermoso, de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza. Aquí utiliza tanto conocimiento como entendimiento, si ven en este versículo. Pablo es a veces redundante en sus cartas porque quiere dar a entender algo. Para estudiar la Biblia hay un método literario que se utilizaba en la antigüedad. No habían las palabras que nosotros usamos, como por ejemplo carísimo o lejísimo. No existen esas palabras. En el hebreo no existen hasta ahora, pero en la antigüedad tampoco habían estas palabras. Y lo que se hacía era hablar dos veces la misma palabra para dar a entender la importancia y la relevancia de lo que se estaba diciendo. Entonces en la Biblia por eso también vemos que Jesús decía, de cierto os digo, como que tenganla clara. O cuando Pablo menciona dos veces algo, en la Biblia eso es lindo, la literatura en la Biblia tiene mucho este método. Se repiten dos veces las palabras, o hay versículos donde Pablo dice, van a ser malditos con anatema si pasa y esto, y vuelve a decir lo mismo, malditos con anatema y esto y esto. O vemos también en los libros poéticos que se repiten mucho esto, hay versículos que se repiten. Esto lo hago entre paréntesis para animarnos a que estudiemos también la Biblia con ese entendimiento de que si se repiten dos veces es porque la Biblia está dando mucho énfasis a eso y tenemos que prestar también atención nosotros. Pero bueno, aquí Pablo dice de nuestro conocimiento de Él y que nos dé entendimiento, o sea, la esperanza de nuestro llamado. Entonces, el conocimiento de Él, cuando lo aplicamos de nuevo, eso se hace un entendimiento. Pero ¿quién es el que alumbra? Dice aquí que es el Espíritu. El Espíritu de sabiduría nos va a alumbrar, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando nosotros estamos tomando decisiones basadas en lo que nosotros pensamos, estamos persistiendo en algo que todo el mundo nos dijo que no hagamos y seguimos en eso y seguimos en eso, y sabemos que probablemente Dios está haciendo alerta a través de otras personas y nosotros seguimos en eso, antes de tomar la decisión, vayamos directamente al Señor y que su Espíritu alumbre nuestro entendimiento. Siempre. Hay una frase que se ha hecho muy viral y me parece interesante, que alguien pregunta, hermano, ¿seguro que yo necesito a Jesús para ir al cielo? Y el otro le responde, hermano, necesitas a Jesús hasta para ir a Walmart o para ir a un supermercado. Necesitas a Jesús en cada momento de tu día, de tu vida. Él es el único que alumbra tu entendimiento. Entonces no necesitamos a Jesús y a su entendimiento solamente para leer la Biblia y que Él nos revele, sino que cada decisión que vamos a tomar en el día, si no consultamos a Dios, si no estamos guiados por el Espíritu, vamos a actuar según nuestra ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque no hay el Espíritu que nos esté guiando, entonces nos vamos a guiar solitos, como ciegos. Yo a mi propio yo, un ciego a otro ciego guiando, se van a ir al mismo pozo. Entonces eso también es importante saber. ¿Y cómo soy alumbrado por el Espíritu? ¿Cómo soy guiado por el Espíritu? Obviamente ese es todo un tema que se puede hablar. Pero si aquí dice que Dios puede curar la iluminación por la iluminación del Espíritu Santo, puede quitar la ceguera por la iluminación del Espíritu Santo, ¿cómo vemos esa iluminación y esa guía en nuestro día a día? Porque no es como que, bueno, tengo que comprar un café, voy a ir a orar una hora para saber qué tipo de café voy a comprar. O tengo que decidir, no sé, ir al trabajo y voy a ir a orar una hora. No, o sea, eso no va a pasar, eso no es real. Sin embargo, a lo que se refiere la palabra en un entendimiento espiritual es que nosotros ya estamos tan arraigados a la verdad de Dios que de nosotros va a fluir la voluntad de Dios. ¿Me dejo entender? Cuando estamos tan arraigados a la verdad de Dios, de nosotros va a fluir la voluntad de Dios, ya no la nuestra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Ahí es cuando nosotros empezamos a tomar decisiones guiadas por el Espíritu, guiadas por Dios, cuando ya no vivimos nosotros. ¿Y cómo pasa eso? Es cuando estamos tan puestos en Dios, conociendo su palabra, hemos estudiado tanto su palabra, nos hemos expuesto tanto a su presencia que empezamos a ser guiados por Él. No sé si les ha pasado, tal vez la mayoría aquí es casado o ha sido casado y se han dado cuenta que cuando conviven mucho con una persona, se empiezan a parecer a esa persona y les empiezan a gustar las mismas cosas y hacen las mismas actividades y a veces hasta piensan al mismo tiempo, o con mis hermanos a mí me pasa algo súper loco, a veces en mi mente estoy cantando una canción y mi hermano la continúa ahí al frente. Yo no sé cómo pasa eso, pero es que todos escuchamos la misma música, todos estamos expuestos al mismo ambiente y empezamos a aparecer, nos llega mi hermano de un lugar con otros dichos y todos empezamos a hablar así y eso, o sea, es inevitable, nos vamos pareciendo y ya sé yo lo que le gustaría a mi hermano, ya sé lo que diría mi hermano, qué decisión tomaría, porque paso tiempo con él constantemente. Este es un principio muy básico, pero es el único verdadero. Si nosotros nos exponemos a la presencia de Dios continuamente, su voluntad va a fluir en nosotros. Vamos a saber qué le gusta, vamos a saber qué decisión tomar, vamos a saber qué él ama, qué él desecha, y ya no entraríamos en la pregunta de qué haría Jesús, y eso siempre me gusta mencionarlo, sino qué hizo Jesús. Yo conozco la vida de Jesús, cómo Él caminó en esta tierra. Entonces, yo conozco el corazón de Dios a través de Jesús. Lo que Él hizo, quiero replicar yo, quiero hacer yo. Así es como nosotros somos guiados e iluminados por el Espíritu de sabiduría. Y vamos a ver que también el diablo procura disminuir la vista espiritual de los creyentes. ¿Mediante qué? Vamos a ver, porque el enemigo utiliza esto como una herramienta. Y a esos creyentes ya no está ciego espiritualmente, pero yo voy a tratar de quitarte esa vista nueva espiritual. Eso es lo que hace el enemigo. ¿Y a través de qué lo hace? En primera de Juan 9:11. Vamos a ver. No, no, no tiene, más bien debe ser 1:11. A ver. Mm, Perdón. Voy a encontrar si es Juan o primero es Juan, porque aquí está mal anotado. Vamos a ver. Juan 9:11 tiene que ser. Amén. Aquí. Vamos a leer en Juan 9:11. Es una historia preciosa cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y desde el versículo 7 vamos a leer. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no lo sé. Y vemos en el versículo 13 que lo llevaron ante los fariseos. ¿Y saben qué era lo que el enemigo utilizaba en esta historia? Dice que los fariseos, hermano, en vez de decirle, qué bendición estás viendo, qué hermoso milagro, le decían, ¿quién te sanó? Vos eras un ciego, vos no sos igual que nosotros. Y vemos en el relato que lo interrogan una y otra vez, lo hacen traer a sus padres y ¿saben qué estaba nublándolos aquí? La falta de amor. Los fariseos estaban nublados y cegados por la falta de amor. Qué fuerte esto. A veces nosotros podemos actuar en nuestro día a día por falta de amor, hermano. Llegamos a tomar decisiones por el desamor. Y en lo contrario del amor no directamente es el odio, sino el desinterés, la indiferencia, pueden ser muchas cosas. Y para estos fariseos les daba igual si una persona X veía o no veía, para ellos era lo que ellos decían y lo que ellos pensaban y no, se habían perdido de lo que realmente importaba. Y Jesús vino a mostrar aquí en la tierra que lo que importaba es el amor, el cumplimiento de la ley, dice la Biblia, es el amor. ¿Se imaginan? El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la herramienta que el enemigo siempre va a utilizar para volvernos a nuestra ceguera
a la ceguera de la que Dios nos ha sacado es la falta de amor. La falta de amor nos hace perder oportunidades de ver a Jesús glorificado. La falta de amor nos priva de conocer cosas nuevas de Dios. La falta de amor nos limita en muchas cosas, hermano, y la vemos aplicada en el día a día. Yo creo que una buena alarma para nosotros puede ser esto, la indiferencia. A veces ya de verdad no nos estorba que alguien esté sufriendo. Nos da igual si hay alguien enfermo ahí en nuestro trabajo o nos acostumbramos a que hay mucho sufrimiento en el mundo y, y no estamos para eso, hermano. La compasión que tenía Jesús por esta persona ciega aquí en la Biblia. La Biblia usa muchas veces esta palabra compasión y en el original quiere decir se me conmovieron las entrañas, o sea, como que fue tanto el amor que sentí por esa persona que se me conmovió hasta adentro, los intestinos, todo y tenía que hacer algo. Eso es la compasión. Entonces, cuando nosotros vemos con compasión a alguien, sí o sí vamos a hacer algo por esa persona. A veces comienza orando, pero algo vamos a hacer. Jesús era movido por este amor y esta compasión. La falta de amor nos va a cegar espiritualmente. Y eso ha pasado mucho en la iglesia. Muchas veces nos hemos enfocado en los programas, en que vayan más personas y parecía que eso era lo correcto, ¿verdad? Que vayan más personas, pero se empezó a descuidar el corazón de las personas y se empezó a ver solo el número y descuidamos lo que realmente importaba. Y Jesús ya había visto este caso muchas veces y lo analizaba y lo exhortaba, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que realmente importa? Y dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces no podemos perder de vista que lo que importa detrás de todo esto es el amor detrás de la ley. Y aquí los fariseos no veían esto y me encanta la respuesta del ciego. Al final de todo lo volvieron a llamar. Él le respondió en el versículo 25, porque le preguntaban, ¿quién es Jesús? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué hizo él? ¿Cómo te sanó? Y él decía 20 veces, no, así, puso lodo, también sonaba súper raro, no puso lodo, me puso los ojos y ahora veo. Y Jesús tiene su forma, ¿sabe? Porque él sabe que también ahí entra la fe, y la fe no está peleada con la lógica. Pero los fariseos estaban endurecidos por la falta de amor, entonces, ¿cómo iban a creer que con lodo este hombre fue sanado? Sin embargo, este hombre le dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya les he dicho y no me han querido oír. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y en el versículo 30, miren, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y la ceguera espiritual, ahí el 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Creo que este versículo, bueno, personalmente es el que a mí me ayudó más a entender lo que es la ceguera espiritual. Porque Jesús claramente le dice, a ver, el problema es este. Si ustedes fueran ciegos, estarían sin pecado. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Porque cuando una persona, este hombre que era ciego, era consciente de que era ciego, entonces necesitaba que alguien lo sane. Pero los fariseos alardeaban de que ellos veían, ellos entendían toda la palabra, ellos no necesitaban de Jesús. Entonces le dice, su pecado permanece. ¿Qué hay detrás de esto? Es el orgullo. Detrás de la ceguera espiritual hay orgullo. Cuando nosotros no reconocemos la necesidad que tenemos de un Salvador, es por nuestro orgullo. No, yo no necesito a Jesús en esta área de mi vida. Y a veces decimos, yo necesito que Jesús restaure mi familia,
pero no necesito a Jesús para que cambie mi mal carácter. Necesito a Jesús para que me saque de una adicción, pero no lo necesito para que me ayude a relacionarme mejor con las personas. Y esto es orgullo. Y es una ceguera espiritual causada por orgullo. No necesito a Jesús en esta área. Vea usted en qué área de su vida tal vez le ha cerrado la puerta y ha dicho, aquí yo no necesito a Jesús. No necesito a Jesús para tener, no sé, para controlar mi lengua, o no necesito a Jesús para comunicarme con las personas, para trabajar. Y la verdad es que necesitamos a Jesús en cada área de nuestra vida y lo debemos invitar en cada área de nuestra vida. Y Jesús aquí claramente le dice, si ustedes fueran ciegos, si reconocerían que me necesitan en cada área de sus vidas, que están ciegos espiritualmente, yo puedo venir a ustedes y quitar su pecado. Pero por cuanto dicen, no, yo sí veo, yo no necesito de nadie, entonces tu pecado permanece. Y esto también está en la confesión. Jesús escogió el género literario en profecía y poesía para hablar. Jesús hablaba proféticamente porque venía de parte de Dios. Eso es la profesión. Profeta es el que hablaba la palabra de Dios. Y al mismo tiempo utilizaba la literatura poética, porque había que analizar para entender muchas veces. Pero el Señor traía luz sobre esto. Y aquí dice, si ustedes dicen que vemos, siguen con su pecado. La confesión. La confesión es vital para un perdón, para el perdón de los pecados. Si nosotros escondemos, decía David, escondí mi pecado y mis huesos empezaron a dolerme por esconder un pecado, hermano. Pero también la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces la ceguera espiritual nos impide arrepentirnos porque sigue habiendo orgullo. Seguimos odiando a alguien. Eso es estar ciego espiritualmente. No, Señor, yo necesito que me ayudes a salir de tal adicción o de lo que sea, pero odio a esta persona y voy a seguirla odiando porque me hizo esto. Eso es una ceguera espiritual causada por el orgullo. Y el Señor quiere sanar esa ceguera. El Señor quiere que puedas ver, pero solo lo va a hacer a través de su palabra y la confesión es clave. La confesión es clave. No se olviden que aquí al ciego le dijo, ve a lavarte. ¿Qué hizo el ciego? Obedeció. La obediencia trae bendición y trae consecuencia. Al estanque de Siloé se lavó y vio. El Señor había hecho algo, pero ahora le tocaba, entre comillas, hacer su parte al ciego. El Señor quiere quitarnos la ceguera espiritual, pero ahora nos toca también decidir. Y ahí es donde entra la acción, el perdonar, el dejarse sanar por Dios, el dejarse tratar. Eso es muy importante. Y el Señor amonesta contra esta o cualquier otra ceguera espiritual causada en Apocalipsis 3:17, por si no teníamos convencidos de que la ceguera es amonestada por el Señor. Vamos a verlo en Apocalipsis 3:17 al 18. Dice así, es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí habla de nuevo del pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso. Este pasaje es súper fuerte porque es el famoso, ¿verdad? Si no eres frío ni caliente, serás vomitado de mi boca. Sé frío o sé caliente, decidí por dónde vas a caminar. Y hace unos días estuvimos estudiando que, y creo que lo compartimos también aquí en el devocional, no estoy segura, pero sobre la indecisión del corazón, en el hecho de que servimos a Dios, pero también queremos seguir sirviendo a los Baales. Eso pasaba con el pueblo en el tiempo de Elías. Ellos decían, Dios es bueno, sí, wow, Dios hace cosas grandes, pero también queremos seguir sirviendo a Baal, que es el Dios de este mundo, ese es Baal. Y aquí en el mensaje a la Odisea habla de esto y dice,
Yo conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y siempre me gusta mencionar este pasaje porque ¿qué es ser vomitado de la boca de Dios? Es cuando ya Dios no va a seguir hablando y redarguyendo a cada momento de nuestra vida. Nuestro nombre sale de su boca. O sea, es como que ya no te voy a seguir alarmando, hablando, mostrando. Y esto es sumamente fuerte porque sabemos que el Señor es el que siempre nos está hablando sobre lo que debemos hacer, no debemos hacer. Y este mensaje habla sobre eso. Tal vez no te has dado cuenta, pero sos un pobre, dice aquí, miserable, desventurado, ciego, desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado, que vayas a lavar tus vestiduras y que no se descubra tu desnudez. ¿Qué es descubrir la desnudez? En la Biblia, bueno, obviamente hay dos sentidos, pero en el que habla acá es sobre el pecado. La desnudez es el pecado. Entonces, cubrir la desnudez es que el pecado sea cubierto y descubrirla es que el pecado sea expuesto. Y aquí dice, para que eso no pase, te aconsejo que compres de mí oro refinado. El único que puede traer esa purificación a nuestra vida es el Señor, el único que puede ayudarnos a ver es el Señor. Y la ceguera espiritual nos va a mantener siempre lejos de nuestro Señor. Eso es lo peor. Entonces el Señor nos aconseja y dice aquí, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. O sea que la ceguera espiritual viene antes de conocer a Cristo, sí, pero también puede venir cuando nosotros somos creyentes, sí puede venir. ¿A causa de qué? Del orgullo. A causa de que no dejamos que Dios siga tratando nuestro carácter, nuestras áreas débiles. Y ahí es donde el Señor dice, yo te amo y por eso estoy aquí, pero necesito, bueno, Dios no necesita, pero es necesario que nosotros nos arrepintamos. Y ahí van a ser abiertos nuestros ojos. Y vamos a ver los tipos de libertad de esta ceguera espiritual. En Mateo 11:15 dice así, Mateo 11:15. ¿Dónde está? Sí, los ciegos. 11:5, perdón, 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿En qué contexto está este versículo? Dice que Juan el Bautista envió un mensajero para que le pregunte a Jesús si él es el que tenía que llegar. Y Jesús que le responde, anda, comentale que los ciegos ven. Entonces, la libertad de la ceguera espiritual es una muestra de que Jesús está en la escena, de que ya estamos viendo, y aquí habla en sentido, pues literal, los ciegos ven porque Jesús sanó ciegos, pero también hablaba de que Jesús había sanado de la ceguera espiritual a muchísimos. Los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. O sea, veámoslo todo esto también en el contexto espiritual. Mucha gente vive sorda espiritualmente, vive leprosa espiritualmente, vive muerta espiritualmente, ciegos espiritualmente. Y dice, pero el evangelio es anunciado a los pobres. El evangelio está siendo anunciado y el evangelio es lo que viene y trae luz a nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que saber que la única forma de que nuestros hermanos alrededor puedan ser sanados de esta ceguera espiritual es predicarles el evangelio. Si vemos a alguien que está leproso espiritualmente, que se siente desechado, que se siente apartado, que se siente sucio, a veces conocemos a estas personas que con un corazón humilde se acercan y reconocen su pecado. Recientemente estábamos ministrando y orando con alguien, hablando, y esta persona mencionaba esto y decía, es que yo siento algo sucio en mí, siento un olor sucio en mí. Y yo misma me doy como que asco y no quiero acercarme a Dios porque yo me siento sucia y siento que todo el mundo siente eso de mí. No sé si alguna vez alguno de nosotros ha experimentado eso, pero el pecado trae eso. El pecado es desagradable y es un olor desagradable. Y a veces hasta se lo puede percibir en liberaciones, hay unos olores sumamente fuertes. Y espiritualmente sentimos ese peso del pecado, nos sentimos sucios y a veces por eso no nos acercamos ni a la iglesia. Muchas veces ha pasado esto. Es que yo he cometido este error, este pecado, y saben que el enemigo usa eso también para cegarnos. Pero aquí Jesús dice que Él vino a predicar el evangelio a los pobres. Y en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los
pobres en espíritu. Y volvemos al versículo del ciego. Si ustedes fueran ciegos, estarían sin pecado. Entonces, el evangelio viene a estas personas contritos y humillados de corazón, que reconocen la necesidad de un Salvador. La sanidad de la ceguera espiritual viene para estas personas que reconocemos que necesitamos de un Salvador. Y el Señor viene y nos limpia, el Señor viene y nos sana. Y esto es maravilloso. Y podemos ver aquí los ejemplos en Romanos 11:25. Romanos 11:25. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esta es una profecía que está para cumplirse, pero aquí Pablo le dice: no quiero que ignoren que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Son ejemplos de la ceguera espiritual. Israel fue endurecido en parte, pero esto fue parte del propósito. ¿Para qué? Porque si Israel recibía a Jesús como su Mesías, entonces esto no hubiese llegado para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Las personas que no eran judías. Todas las otras personas, todos nosotros que ya habíamos nacido en otros lugares, que tenemos padres también de otros lugares, y no nacidos en Israel y no judíos, esos eran gentiles. Y Jesús vino y también habló a los gentiles, y Israel, su corazón fue endurecido en parte, dice, porque si recibían, entonces esto no iba a llegar al resto del mundo. Sin embargo, la promesa de Abraham, ¿cuál fue? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel. Y es maravilloso porque vemos desde el Génesis que esta ceguera espiritual iba a ser sanada, iba a ser curada por Dios a través de la simiente de Abraham, porque iba a venir alguien, o sea, la descendencia de Abraham. Llegó Jesús y a través de él fue bendición para todas las naciones de la tierra. Y ahora usted y yo que vivimos en diferentes países, aquí creo que ninguno de los que estamos aquí vivimos en Israel, no sé, creo, pero o somos de ahí nacionalizados y nacidos y culturizados y todo. Sin embargo, el evangelio vino a nosotros, hermano, gloria a Dios por eso. Entonces, eso es el resultado de que el Señor quitó la ceguera espiritual de tu corazón, de mi corazón, a través de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Porque ¿saben qué? Los judíos en realidad, a veces decimos: no, es que pobrecito, Jesús vino de manera sencilla, ellos esperaban un rey, por eso no aceptaron. Hermano, ¿sabe qué? La Biblia, toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento está llena de cosas claritas y apariciones de Jesús que si Dios hubiese abierto el entendimiento a los judíos, no había cómo se pierdan. No había de dónde, o sea, era tan clarita la Biblia para que ellos sepan que el que estaba caminando era el Mesías. Isaías habla de principio a fin de la vida de Jesús, de cómo iba a ser Jesús, de cómo iba a ser un niño, de cómo iba a morir, de cómo iban a ser de una mujer. Y vemos desde el Génesis, o sea, aquí vemos que solamente el Señor endureció en parte para que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra. Entonces también esto les recuerdo, la voluntad del Señor es que el Evangelio siga llegando a los rincones de la tierra, y eso nos toca a nosotros como iglesia. En Mateo 23:16, Mateo 23:16, dice así: hay de vosotros guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Miren, aquí está Jesús hablando de las leyes que habían puesto las personas, ¿no? Que tienen todo un libro, los judíos, de leyes que ellos ya habían creado, pero aquí dice: hay de vosotros ciegos. ¿A quién está acusando Jesús? A los escribas y a los fariseos, que ellos eran los que más conocían la ley. ¿Se imagina? Y a ellos les estaba diciendo ciegos, insensatos y ciegos. Qué fuertes declaraciones de Jesús. ¿Y por qué a los escribas si ellos conocían la ley?
el único que puede vivificar la ley y hacerla real para nuestras vidas es el Espíritu Santo. Entonces Jesús les hablaba a ellos esto porque ellos no habían sido iluminados por el Espíritu Santo, lo que veíamos al principio. El único que puede traer un entendimiento y vivificar la ley en nosotros es el Espíritu Santo. Si no está vivificada, la ley sigue siendo para muerte. La ley es para acusarnos. La ley viene para eso. Si no tenemos a Jesús, la ley viene solamente a condenarnos y la ceguera espiritual va a permanecer. Entonces, con estos ejemplos y con todo esto, lo que yo quisiera que podamos recordar es que nosotros fuimos ciegos en otro tiempo, dice la Biblia, pero al Señor le plació, dijo Pablo, que en mí resplandeciese la luz del Evangelio. Por lo tanto, si nosotros reconocemos eso, ahora nosotros tenemos que darlo a conocer también, porque hay muchas personas ciegas a nuestro alrededor. Y como les decía hace un principio, es en el tiempo de Dios que ellos van a ser iluminados, sí, pero ¿qué tal si el tiempo es ahora? Como decía Esther, la salvación va a venir de algún lugar, le dijo su tío, pero quién sabe si para esta hora has llegado. Esa persona que tiene que escuchar de Dios probablemente va a escuchar por la misericordia de Dios, alguien más le va a predicar, pero quién sabe si tú estás ahí por un propósito. Es más, yo creo que estás ahí por un propósito. Entonces, si nosotros hemos sido sanados de esta ceguera espiritual, debemos compartir esta buena noticia. Dice que este hombre ciego corría a todos lados y decía, es que yo antes era ciego y ahora veo. No necesitaba mucho argumento de cómo pasó y sucedió y la explicación científica. Él solamente decía, es que yo antes era ciego, ahora veo. Y eso era testimonio. Y a veces es así de simple. Nosotros podemos decir, antes yo estaba muerto, pero ahora vivo. Yo vivía en pecado, ahora el Señor me ha sacado de eso. Yo vivía en orgullo, ahora el Señor está haciendo de mí alguien nuevo, alguien humilde. Yo vivía en adicciones y el Señor me está libertando. Ese testimonio cuenta y el Señor viene a sanarnos eso. Y el otro caso, el otro punto es si nosotros estamos aún permaneciendo en ceguera espiritual, vemos claramente el ejemplo de Pablo de que cuando el Señor llega a tu vida, Él quita esa ceguera, Él quita esa falta de visión, esa falta de entendimiento. Y si aún así estamos persistiendo en eso, oremos, expongámonos a la presencia de Dios, porque también cuando estamos en pecado, seguimos en ceguera espiritual. Y póngale el nombre que quiera, o sea, pecado no es solamente fornicación, adulterio, el pecado es el chisme, el pecado es la mentira, el pecado es, tantas cosas que a veces las minimizamos. Y si estamos permaneciendo en ellos, dice que no podemos no podemos decir que estamos en la luz y permanecemos en tinieblas. Tenemos que salir. ¿Y qué pasa en las tinieblas? ¿Quién puede ver en las tinieblas? O sea, algunos animalitos tienen esa posibilidad de ver mejor para defensa propia, pero nosotros como seres humanos, si apagan todas las luces, no vemos nada, es lógico, no vemos nada. Y no sabemos dónde caminar, no sabemos de dónde detenernos, no sabemos qué dirección. Y es triste vivir en la vida sin dirección. No sé si alguna vez usted se ha sentido así. No sé para dónde ir, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no tengo idea dónde estoy. El Señor puede hacer que resplandezca su luz en su vida, la luz del Señor en tu vida. El Señor puede hacer eso. Y la palabra dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en la luz, ¿qué pasa? Todo se expone, todo es expuesto. Y aún nuestros malos pensamientos, aún nuestros malos deseos son expuestos delante de la presencia del Señor. Y esto es importante, cuando el Señor empieza a sanar nuestra ceguera espiritual, vamos a comenzar a tener entendimiento también de nuestro pecado, de cosas que antes habíamos negado, que no sabíamos que teníamos, pero el Señor empieza a revelar, ¿verdad? Muchas personas aquí, muchos hermanos, hermanas van a confirmar esto. Cuando estamos expuestos a la presencia del Señor, Él nos empieza a revelar cosas internas que no teníamos idea que estaban. Es porque el Señor está quitando nuestra ceguera espiritual, está trayendo su luz, la luz del Evangelio a nuestra vida, está abriendo nuestro entendimiento. Y si usted está en este proceso, hermano, hermana, no se aparte de la presencia del Señor, expóngase todos los días y dígale, Señor, está expuesto aquí mi pecado, pero no es para vergüenza, es para salvación. El Señor no te recuerda eso para que te avergonces y te sientas mal y te apartes, sino para que te arrepientas, pidas perdón y seas sanado.
Y el Señor ahí quita la ceguera espiritual de nosotros y nos ayuda a ver. El otro día veía un testimonio maravilloso de alguien que recibió al Señor y decía, siento que estoy viendo la vida por primera vez. O sea, hasta las flores se ven más lindas, decía. Nunca había percibido un paisaje así. Y eso a mí me llamaba la atención porque a veces hay personas que tenemos una conversión un poco más lenta, como no tan radical, ¿no? De que, wow, un día y recibí y me percato de todo lo nuevo que me trajo el nacimiento en Cristo. Algunos no nos percatamos así al instante, es como que de a poco vamos viendo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ah, yo era diferente, pero cuando escucho a estas personas que se dieron cuenta del cambio, así es como, es que sí, el Señor sí viene a cambiar todo en nosotros y viene a traernos en realidad el diseño original que Él pensó para nosotros. Y todo es una vida nueva, podemos ver. Y aparte de esta vista física, que podemos decir de que apreciamos más las cosas, el Señor quiere abrir tus ojos espirituales, porque sus ojos fueron cegados en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, les fueron vendados los ojos y ellos ya no podían ver la realidad de Dios. Pero cuando nosotros hemos sido perdonados a través de Cristo Jesús, el Señor nos llama de nuevo a ver quién es Él, a disfrutar quién es Él. Y eso es algo precioso. Eso es un poco de lo que quería y he estado leyendo y realmente creo que el Señor puede hablarnos y va a seguirnos hablando a través de esto. Entonces, si alguien tiene algo para aumentar, añadir, puede hacerlo. Por favor, siéntanse en la libertad. Si alguien quiere comentar algo o el Señor le puso algún otro versículo, claro que sí, adelante. Yo. Lo que quería agregar que la verdad que la ceguera también es muy cansado. O sea, cuando andas en tus propias fuerzas, estás peleando con el mundo con tus fuerzas. O sea, yo recuerdo que educar a mi hija era regañar, castigar y jalonear, pero porque yo era mala, ¿no? Y cuando ya los educas en amor, es muy fácil dialogar con los niños, hacerles ver lo que es bueno para ellos, porque es así. Pues les empiezas a llevar con la palabra de Dios y es muy fácil. O sea, con mi segundo hijo ya yo entendiendo bien el evangelio, o sea, nunca he tenido un niño llorón, berrinchudo, grosero. O sea, la carga se aligera muchísimo cuando te viene la luz del evangelio. O sea, yo creo que cualquier problema es muy fácil con Dios. Amén. Gracias, hermana, por aterrizarlo a la realidad del día a día. O sea, la mayoría aquí son mamás o papás y verlo en esa realidad es maravilloso. Muchas gracias, hermana. No sé si alguien más también quiere compartir algo. Sí, yo. Claro que sí, adelante. Eh, gracias. Mira, creo que lo que tú hablas es bien clave. De hecho, ayer me sucedía algo y tú me confirmas hoy como algo que me sucedió. Y es que muchas veces en la iglesia nos encontramos con personas que tienen unas fortalezas espirituales eh, y como no las han derrumbado, no se las han entregado al Señor, no han tenido un genuino arrepentimiento, entonces están siendo usados por el enemigo en las iglesias para dañar a nuestros hermanos, para destruirlos, para recordarles su pasado, para hacerlos sentir mal, bueno, una infinidad de cosas impresionantes. Y ayer precisamente me pasaba eso, me di cuenta cómo Dios propició un momento para yo ir a la iglesia, salir y en la vuelta de la iglesia encontrarme con una persona que salía de una consejería destruida. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo así? O sea, una persona no puede entrar a una consejería y salir mal, no puede entrar para salir peor de lo que entró. Entonces, fue un momento bien especial porque pude hablar con esa persona y realmente en ese momento fui usada por el Señor y para la gloria de Él para restaurar. Entonces, esa persona me abrazaba y me decía, oye, gracias porque mira cómo me encontraste y me voy feliz. Y en ese momento llegué a mi casa y realmente lloraba de tristeza, de saber cómo hay personas en la iglesia que al no entregar esas fortalezas y al no disponerse y al no permitir que sea el Espíritu Santo el que realmente los use, pueden ser usados por el diablo para dañar a nuestros propios hermanos.
y eso está dañando al pueblo, eso está dañando a nuestros hermanos, esa falta de amor. O tenemos amor o un espíritu maligno va a usar a la persona para dañar a otros. Y eso era lo que te quería compartir. Amén. Muchas gracias, hermana. Y sí, o sea, la falta de amor nos va a hacer dañar, ¿no? Y no solamente eh, pues que se haya infiltrado, sino que también cuidar nuestros corazones de que no se infiltre en nosotros la falta de amor. Eso tenemos que ver cada día de ser guiados por el Espíritu. A veces nos apresuramos a dar una palabra, a veces, pero ¿saben qué? La guía del Espíritu, y como decía hace un momento nuestra hermana Patricia también, o sea, se hace aún más ligero incluso el poder aconsejar, porque uno lo hace con amor y en el Espíritu, entonces el Espíritu te va dando las palabras, pero es importante capacitarse en eso, y en el anterior devocional hablábamos de eso, ¿verdad? De que todos los cristianos deberíamos tener una capacitación para eso, para consejería, pero si bien hemos visto casos así muy duros, creo que nos toca también cuidar de que en nuestro corazón esté siempre un amor genuino, analizarnos día a día, para que cuando nos encontremos con una persona, el que hable sea Dios, ¿no? Y eso es una bendición, el poder ser un instrumento de parte de Dios, y el Señor nos pone para eso, para hacer luz. Entonces sí, amén. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere compartir algo. Hermana Andrea, adelante, Sí, por favor. Jessy, yo, Claro que sí. ese tema creo que personalmente también me llega mucho al corazón porque nosotros muchas veces pensamos que el pecado pues es la adicción o el alcoholismo o la fornicación o bueno, como lo que nosotros en nuestro concepto de pecado pensamos que son grandes pecados, pero no estamos viendo como esas pequeñas zorras que realmente se están metiendo ahí, como esos intrusos con el que constantemente el enemigo nos está atacando y que son esas como algo, cosas tan pequeñitas, a veces tan imperceptibles o tan insignificantes para nosotros, que de ahí es que viene lo grande, ¿no? Entonces, precisamente ayer también a mí me pasó una situación similar con mi propio corazón, donde, bueno, el Señor me reargulló fuertemente y me mostraba esas pequeñas zorras que yo permitía dejar. Y hoy me lo confirma a través de tu palabra, a través de la palabra que él da hoy a través de ti, porque definitivamente veo que eh, cosas como, no sé, como falta de compasión, lo que tú decías, la falta de compasión, el permitir, el no querer entregar ciertas cosas, como ser generoso o ser a ayudar a las personas que están a nuestro entorno. No, no necesariamente uno tiene que ir a regalarle a todo el mundo una cantidad de cosas, no, sino a las personas que están en nuestro entorno y que muchas veces hacemos sentir mal por actitudes que nosotros tenemos, con una mirada, una palabra, alguna cosa, y que eso tan insignificante a veces para nosotros realmente viene siendo el detalle de todo esto, y que se generan heridas que nosotros mismos no podemos ni siquiera ver. Entonces, el Señor me mostró, y ahora de lo que tú me dices, realmente, Señor, me estás escudriñando mi corazón, me estás haciendo ver mi pecado, estás viendo, por favor, ayúdame, trata eso, saca esas raíces o esas pequeñas raíces no sé qué será, falta de amor, precisamente, falta de interés, falta de cuidado, de detalle, para que eso sea removido por el poder de tu Santo Espíritu. Y dame amor, dame más amor, enséñame a amar a las personas, a lo que tú decías también, enséñame a tratarlas de una forma que sea eh, de acuerdo a como tú lo hiciste también, ¿no? Aunque si bien el Señor no fue laxo con el pecado, porque Él lo confrontó y muchas veces lo confrontaba de unas maneras bien fuertes, pero normalmente el Señor nos mostró un gran ejemplo de amor, de cómo llevar esas relaciones en un término bonito o en un buen término.
Entonces ahora con lo que dice nuestra hermana Dianita también, pues muchas veces esas consejerías van descargadas de lo que uno lleva en su corazón y lejos de edificar, lo que hace es destruir. Entonces, eso puede pasar en una consejería, pero también puede pasar en un día a día, en tu casa o en tu entorno, en tu trabajo o en el lugar donde estés. Entonces aquí veo que el Señor nos está llevando es, miren lo que hay allá adentro y sáquenlo, porque cuando eso es entender que nosotros estamos enfermos y Él vino a sanar los enfermos, y cuando lo sacamos y decimos, trata con eso, Señor, así sea demasiado vergonzoso o pequeñito que nosotros lo veamos como insignificante, para el Señor es importante. Para el Señor realmente es importante y eso, de ahí es que debemos empezar a limpiar y sacar eso para que Él pueda obrar y que eso pequeño se convierta en algo grande. Eso es. Estás en mute. Sí, no, perdón, muchas gracias. Es que la hermana Mireya, adelante, por favor. Sí, yo quiero hablar de frente al amor, porque hoy en día se está viviendo hasta en las mismas iglesias. Hoy en día se va a las iglesias y el hermano no siente amor por su propio hermano. Se entra vacío y sale uno de allá más vacío, todavía con más dolor, con más tristeza. Lo digo porque lo vivo acá donde yo estoy en Italia. Uno va a la iglesia y el hermano le va uno a la mano y es como si uno lo fuera a pellizcar, no sé, porque algunos hacen así, no estiran la mano. Hermano, Dios te bendiga. Están de una manera que se les dice, hay que decirle, hermanos, Dios los bendiga, de lejos, y parecen las vacas noveleras, porque se paran dando la espalda al púlpito para ver el que va saliendo y que le diga de lejos, hermanos, Dios los bendiga. Ahí sí todos alzan la mano y dicen, Dios los bendiga. La enfermedad del amor ya entró hasta la iglesia, porque el hermano no está sintiendo amor por su propio hermano. Se enferma un hermano en el tiempo mío, porque yo soy cristiana desde niña. Un hermano no iba a la iglesia y el otro hermano se preocupaba para llamar a ver qué estaba pasando, que este hermano no había ido a la iglesia. Hoy en día no. Se dan de cuenta que el hermano falta, si de pronto por ahí la bola, como digamos, se esparció diciendo se murió el hermano. Y eso, si es que van al funeral, a ninguno le interesa nada. Entonces es muy triste lo que estamos viviendo. Nuestro corazón ha cambiado de tal manera que, verdad, qué tristeza con Dios. Da pena, de verdad. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a liberarnos de esta dureza de corazón que se está viviendo hasta en nuestra misma iglesia y nosotros como hermanos. Era lo que yo quería opinar. Amén, muchas gracias. Andrea, hermana Mireya. Perdón, ¿tenemos unos minutos más o no? Claro, adelante. Sí, no. Yo precisamente doy gloria a Dios por el tema, siempre glorificando el nombre del Señor, porque precisamente esto es un tema tan importante que hemos sacado a la luz, y es esto precisamente, lo de la falta de amor. Precisamente en unos días atrás, yo precisamente soy una de las que digo, hermano, su tristeza es mi tristeza y su alegría es mi alegría. Y trataba de enfocarme y le pedí al Señor que me diera dirección y que me ayudara precisamente a no ser hipócrita, porque no quiero ser hipócrita. Y una de las cosas que el Señor me venía diciendo, digo, Gretel, está bien que esa relación con tus hermanos, con los que tienes alrededor, pero te estás olvidando de algo tan importante. Y yo decía, Señor, gracias, porque eres tú quien me estás trayendo. El Espíritu Santo me estaba perdón, no puedo decir la palabra. Y me decía, sí, exactamente. Me estoy olvidando de algo tan importante. Tengo sobrinas que están lejos de donde vivo. Tengo
otras familias que están lejos en otros países y yo necesito ponerme a cuentas con mi Señor y pedirle perdón porque había abandonado a esa familia, había dejado de comunicarme con ellos por mucho tiempo. Y digo, no puedo estar queriendo mi familia que la tengo cerca o aquella que tengo más cercana o aquellos que tengo en mi trabajo y oro por ellos, pero se me está olvidando algo tan importante y le doy la gloria a Dios porque de verdad Él es quien me trajo a memoria que yo necesitaba recuperar algo malo que estaba haciendo, mi pecado. Era eso, que yo tengo que ponerme a cuentas con Él, pedirle perdón, ya lo hice. Y en eso estoy trabajando precisamente, en que el Señor me conceda la bendición de poderme acercar a esa familia que tengo lejos, que con una llamada de teléfono, con un mensaje, con algo que realmente gratifique y glorifique el nombre del Señor. Y nada, quería compartir realmente eso con ustedes y de verdad que sea así, que el amor entre los hermanos sea así. Tu tristeza es mi tristeza, tu alegría es mi alegría, que cuando estemos enfermos nos comuniquemos, lo comuniquemos unos a los otros y estemos, ¿qué te necesitas? ¿Qué te puedo hacer? Acá por lo general se usa mucho donde vivo, llevamos comida a los enfermos, a los que tienen cualquier tipo de enfermedad le llevamos comida, nos comunicamos al tanto, pero estaba faltando algo en mi vida y era esto, que no estaba haciendo esa relación con mi familia. Y le doy gloria a Dios por eso, solamente quería compartir eso con ustedes. Amén. Gloria a Dios, amén. Perdón, hermana Mireya, quería partir algo, estaba con el micrófono, ¿sí? No, Ya. está bien. Gracias. Amén. Qué bendición, porque eso que decía la hermana Gretel, a veces es como que sentimos que algo nos falta, ¿no? Y afuera en el mundo sería como que algo me falta autodescubrirme, no sé, me falta, no sé, o sea, siempre se lo aterriza en cosas, pues sin mucha profundidad, ¿verdad? Pero en Cristo, cuando sentimos que hay algo, como que nos fatiga de alguna forma, no sé cómo explicarlo, pero sentimos que hay algo que necesitamos preguntarle al Señor y el Señor alumbra nuestro entendimiento, y decía la hermana Gretel, y el Señor me mostró que era esto. Entonces, a veces nos sentimos así, no a veces, creo que muy seguido, porque es el Señor que quiere hablarnos, quiere mostrarnos cada área que debemos trabajar en la vida o algo que necesitamos decidir. Entonces, eso es importante, por eso mantenernos en conexión con el Señor. Y también para cerrar, quería leerles un versículo porque nosotros tenemos que estar constantemente orando para que el Señor nos libre de la ceguera espiritual y para que el Señor abra nuestros ojos, para poder ver en amor, para poder crecer, para poder ser guiados por Él. Lo que decían nuestras hermanas ha sido demasiado importante, a mí me ayudó muchísimo, muchas gracias por lo que han compartido, porque es verdad, ¿no? La hermana Andrea mencionaba que son cosas que parecen inofensivas, pues, y van entrando a poquito, y luego se hace algo grande en nuestra vida, se hace un caos, y la falta de amor es lo que nos va a llevar abajo, como decía nuestra hermana Mireya también. Entonces, aquí David oraba diciéndole, Señor, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El adormecimiento. Hermana, ¿qué cita es? Salmo 13:3. Salmo 13:3. Salmo de David. Entonces yo los animo a que ahora, para cerrar este devocional, pero para comenzar nuestro día, podamos orar sobre esto. Señor, alumbra nuestros ojos para que no nos quedemos ahí adormecidos y vencidos e indiferentes a la necesidad que hay, o indiferentes a lo que hay que tratar en nosotros, o que no nos dejemos llevar por la falta de amor. Señor, alumbra mis ojos para que no duerman de noche. Y hay poder cuando oramos la palabra. Así que si alguien más ya no tiene algo que añadir, podemos orar. Vamos a hacer una oración, si me permiten. Vamos a orar. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque me das el privilegio de compartir con tus hijos, con tus hijas, Señor, que son mis hermanos y hermanas. Bendice sus vidas, bendice sus casas, sus familias, Señor, sus familiares. Bendice aún los familiares que ellos tienen a la distancia, Señor amado. Llénalos de ti. Y hoy te queremos pedir en humildad, Señor, que tú alumbres nuestros ojos. Alumbra nuestros ojos para que salgamos de la indiferencia, salgamos de la falta de amor, salgamos de muchas veces la tibieza, Señor. Alumbra nuestros ojos, Padre. En este día podamos estar
comunión contigo y que tú vayas hablándonos, redarguyéndonos, trayéndonos convicción, trayéndonos luz, Señor, de tu palabra a nuestras vidas y que esa luz también pueda traer claridad a nuestra mente. Señor, te pido si hay alguna persona en este devocional que está luchando con falta de claridad para tomar decisiones en su vida últimamente, que no sabe qué dirección tomar. Dios, yo te pido que hoy en el nombre de Jesús alumbres sus ojos y alumbres su entendimiento con tu voluntad, Señor. Que abra su entendimiento a tu voluntad y que le traigas claridad, porque donde hay luz, todo se ordena, Señor. Desde el Génesis vemos eso. Te pido que traigas claridad a su mente y luz para que pueda esta persona poder saber qué camino tomar, qué decisión tomar, ser guiado, guiada por ti, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa comunidad. Por favor, cuida a nuestro pastor, Señor, a su esposa, que ahora están de viaje. Señor, que ellos sean luz donde estén, que tú los puedas guardar de todo mal, Señor, y que pueda ser glorificado a través de sus vidas. Ponemos todo esto en tus manos, Señor. Te pedimos por todo el ministerio que tú nos has permitido ser parte, Señor, que puedas proveer para cada casa, Señor, en Mozambique, en Riberalta, en Cobija, en La Paz, Señor, aquí en Brasil. Señor, que tu provisión esté siempre, Señor, presente, y gracias porque en realidad siempre estás presente. Ayúdanos a poder cuidar con mucho temor también lo que tú nos has dado, que es la salvación tan grande, Señor. Gracias por las personas que vas a añadir a esta comunidad. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. 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 No se Dios te olviden, bendiga. igualmente, no se olviden que ya está la revista de noticias de este mes. Pueden verla en la página para que puedan enterarse de lo que ha sucedido el mes de agosto en el Ministerio Oasis, que es una comunidad en la que todos estamos participando. Hermana Mónica, un gusto saludarle. Me encantan los devocionales porque hablo con ustedes por mensaje, pero a veces pues no los he visto antes, ¿no? Entonces un gusto poder saludarles. Entren ahí a la página para ver la revista. Les animo también a que esa revista puedan compartirlo, porque así más personas también van a conocer el trabajo que se está haciendo, que es para gloria del Señor. Tal vez llega justo a manos de alguien que necesita un centro de rehabilitación, que necesita un instituto, entonces puede ser de bendición. Les animo a que puedan compartir esa información y bueno, que también la lean para que sean parte, disfrútenla. Cualquier duda estamos al servicio. Que tengan un lindo día. Que el Señor les bendiga. Amén. Igualmente, que Dios bendiga a todos. Jessy, gracias. Buen fin de Un semana. abrazo, que Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, amén. Gloria a Dios. Gracias. La paz del Señor sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermana Yesenia, ¿puedo decirle algo? Sí, claro. Adelante. Rapidito, sí. Precisamente una de mis oraciones que estaba leyendo yo a Pablo, y Pablo decía en sus oraciones de que oraba intensamente por todos los santos, por todos. Y yo le decía, Señor, perdóname, porque si no podemos ser hipócritas, si decimos que tu tristeza es mi tristeza y tu alegría es mi alegría de cada hermano, pues entonces yo debo de orar por todos los hermanos y decirle, Señor, pues su tribulación, yo no sé cuál es su tribulación, yo no las conozco todas, pero yo te ruego, Señor, que le ayudes y que en medio de su problema, de su alegría, de su gozo, estés tú, y esté en mi oración también intercediendo. Señor, ayúdame a interceder, porque te pido que me ayudes, le decía yo en mi oración, porque eso es lo que hace Pablo, intercede por cada santo, siempre está orando por cada uno de ellos, y definitivamente yo realmente les exhorto a que hagamos y que oremos siempre así, para la gloria del Señor. Amén. Amén, es así. Amén, amén. Unos por otros, por la iglesia en todo el mundo. Gracias también a ustedes por orar por nosotros y nosotros siempre estamos orando por ustedes. Muchas gracias. Amén. Un fuerte abrazo. Cuídense. Gracias, hermana Grete. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego, hermana Marta. Señor les bendiga, tengan un lindo día. Bye. Amén, amén. Mire allí.